Viernes 20 de febrero, estamos resolviendo unos temas técnicos, pero aquí seguimos en la séptima temporada de Café con Acentos. Recuerden que hoy recibimos a su santidad Hanumat Presaka Swami, profesor, psicólogo y maestro espiritual. Así que quédense atentos y cafecito en mano, que ya reconectamos. Esto es Café con Acentos. Vamos a ver si ya tenemos por acá de nuevo a su santidad para conectar. Buenos días, ya se va conectando gente. A veces la tecnología falla, pero hay que tener siempre paciencia, hay que tener siempre gratitud. Todo pasa para algo en esta vida, así que hay que celebrarlo. Vamos a ver, ya vamos a lograr conectarnos en cualquier momento. Muy buenos días, saludando por aquí. Alia, buenos días. Vamos a ver, ya lo tenemos por aquí de vuelta, su santidad. Qué orgullo, qué placer, qué lujo recibirlo. Vamos a invitarlo aquí nuevamente a ver. Esto es, buenos días. We're back. Que estamos ahí de vuelta. Ok, vamos. Should we start from the beginning or? ¿Debemos empezar desde el principio o continuamos con lo que estábamos diciendo? Bueno, no, podemos continuar. O sea, nació en Guam, que me parece, en las Islas Marianas, que me pareció una maravilla. Oye, qué curioso. Después se crió, entiendo, en Southern California, ¿right? En el sur de California. Yeah. But after World War II, pero después de la Segunda Guerra Mundial, science was king. La ciencia era el rey. Yeah, because there was radar and atomic bombs. Había radares, bombas atómicas. And now we were all going to fly into outer space. Y ahora todos estábamos a punto de volar hacia el espacio exterior. Everybody was going to live forever. Todo el mundo iba a vivir para siempre. It was a very interesting time. Era un momento bastante interesante. So I started at the University of California in electrical engineering. Entonces empecé en la Universidad de California como ingeniero eléctrico, a estudiar ingeniero eléctrico. Yeah, quantum mechanics. Mecánica cuántica. But I could see very quickly that was very limited. Pero muy rápidamente me di cuenta de que era todo muy limitado. So then I changed to biological engineering. Entonces me cambié y me dediqué a la ingeniería biológica. And I was doing brain surgery on rats. Y le hacía operaciones de cerebro a las ratas. Yeah. But biology was this more mechanistic point of view. Pero la biología era como un punto de vista muy mecanicista. Our cultural heritage tries to make everything into a machine. Our cultural what? Heritage. Nuestra herencia cultural nos trata siempre de convertirnos a todos en máquinas. Yeah, mechanical machines, electrical machines, biological machines. Máquinas mecánicas, como se diría, máquinas eléctricas, máquinas biológicas. Okay. So then I changed to psychology. Así que ahí cambié a psicología. Yeah, but by then I had to graduate. Pero by then I had. Pero para ese entonces yo ya tenía que graduarme. Yeah, so I graduated in psychology. Así que me gradué en psicología. First place prize. El primer premio, el primer lugar, el premio del lugar. And then I started the doctorate in Chicago. Y después empecé un doctorado en Chicago. But I was very doubtful about all the Western knowledge. Pero estaba como me tiraba muy para abajo toda la psicología occidental. Yeah, I've been through physical sciences, life sciences. Pasé por ciencias físicas, life science, ciencias de la vida, and then cognitive, después cognitiva. And I started improvisational theater. Y empecé a estudiar teatro improvisacional. Teatro improvisacional. Yeah, it's a very sophisticated science. You know? Una ciencia muy sofisticada. Yeah, drama, theater. Drama, el teatro. Yeah. Actually, what we are doing, de hecho, lo que nosotros hacemos in the Hare Krishna movement, en el movimiento Hare Krishna, is Gandharva Veda. Es lo que se llama Gandharva Veda. Yeah, it's the wisdom of the fairies. Es la sabiduría de las hadas. Yeah, singing,
cantar, dancing, bailar and drama. y hacer teatro. Yeah. Vastu Veda is architecture. Vastu Veda es la arquitectura, Ayurveda is medicine. Ayurveda es la medicina, Danda Veda is political science. Danda Veda es la ciencia política. So it's all Veda. Todo es Veda. You know, wisdom, self-development. Sabiduría, desarrollo suave, blando, Yeah, digamos. so Lord Chaitanya was always acting out the meaning of the songs when he danced. Entonces aquí el señor Chaitanya siempre actuaba los significados de las canciones cuando las cantaba. So anyway, then my mentor for the PhD, Entonces, sea como sea, mi mentor para mi PhD, perdón, mi doctorado, he was Donald Campbell, era Donald Campbell. and he was president of the American Psychological Association. Y era el presidente de la Asociación Psicológica Americana, de Psicología Americana. So he recommended that I stop the formal academic studies Entonces él me recomendó que parase con los estudios académicos formales and go directly to Asia. y que me vaya directamente a Asia. Yeah, to try and, because so much contact because of the Vietnam War, everything else. Dice, porque había tanto contacto con el tema de la guerra de Vietnam y con todo lo asiático. And there was a big cultural revolution with Prabhupada, Y había una gran revolución cultural con Prabhupada, Carl Jung, con Carl Jung, and the whole culture. toda una cultura. So that was how I came in contact with ISKCON. Entonces ahí fue donde entré en contacto con ISKCON. I got a black belt in Okinawan karate. Tengo cinturón negro en karate de Okinawa también. I fought with a dog one time. Me peleé con un perro una vez, He was government pension. pero era un Doberman. Yeah. But I learned about prana. Pero aprendí sobre el prana y demás. Yeah. And so then I was initiated in 1974 in ISKCON. Después fui iniciado en el año 1974 en ISKCON And I was mostly serving in San Francisco. y más que nada estaba siempre basado, me quedaba en San Francisco, en esa zona. But then later I joined the Bhaktivedanta Institute. Pero más adelante me uní al Instituto Bhaktivedanta. Prabhupada established that. Prabhupada estableció eso. Yeah, for making this bridge between science and the Vedas. Sí, haciendo un puente entre la ciencia y los Vedas. So we organized many nice programs with Nobel laureates, other people. Entonces organizamos muchos programas muy bonitos, muy buenos entre premios Nobel y diferentes personas. As you can see, our whole Western culture is predominated by this scientific point of view. Entonces nosotros podemos ver como la mayoría de nuestra cultura occidental está siendo influenciada predominantemente por la ciencia, por la ciencia básicamente. But it has many deficiencies. Pero tiene muchas deficiencias. Yeah, and so then the Vedic perspective has something to offer to purify it. Y por eso la perspectiva védica tiene tiene mucho para purificar, sí. So that's what we're doing now. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Yeah, organizing programs, traveling. Organizando programas, viajando. Yeah, in different cultural and scientific perspectives. En diferentes perspectivas culturales y científicas. So I don't know. Okay. Wow. Un camino, un largo camino, ¿no? De iluminación. Oye, y en todos estos viajes, en todos estos programas que han ido, ¿cuál sería para ustedes, Santidad, el mayor obstáculo espiritual del mundo moderno? In all these programs, in all your going and coming and go, what do you think that is the biggest obstacle, spiritual obstacle in the modern world? From Prabhupada's perspective, desde la perspectiva de Srila Prabhupada, it was the idea of evolution. La idea de la evolución. What is life?
¿Qué es la vida? Yeah, yeah. And then so Prabhupada was very much focusing on that concept. Entonces, Srila Prabhupada se enfocaba mucho en ese concepto. Yeah, and they organized congresses, did publications. Y él organizaba congresos, hacía publicaciones al respecto. Yeah, 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 yeah. Wow, la evolución. Oye, Yeah. jamás. La evolución. Yeah, yeah, yeah. I can talk on for 7 days and 7 nights. Puedo hablar por 7 noches y 7 días y 7 noches sobre el tema. Oye, qué bien. Es que verdad, es curioso, ¿no? El tema de la evolución. Yeah. Oye, ¿y en qué parte del mundo se encuentran ahora? ¿Dónde vives actualmente? So now we are in Madrid, yeah. Ahora, en este momento, estamos en Madrid, Brihuega. en Brihuega, en el pueblo de Brihuega, Very en traditional. España. Yeah. Muy tradicional, Very refreshing. muy refrescante estar aquí. Yeah, 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 yeah. Yeah. Claro, no, España. Where are you? ¿Dónde estás tú? En Madrid también, pero más hacia el centro. Pero actualmente, entre todos los viajes, o sea, hay como un lugar que llame en casa en este momento. O sea, él vive en Estados Unidos, vive Is acá any en place that you Europa. can say? Is there any place that you can call home, or you can call your base, your place? No, I joined ISKCON in San Francisco, Yo me uní a ISKCON en San Francisco and I was really there until 1984, y ahí estuve más o menos hasta 1994, until I took sannyas life. hasta que tomé la orden de sannyas, Yeah, in traveling monk. que sería un monje viajero. Yeah. And then we pretty much moved to Tennessee, Y después bastante nos movimos o nos mudamos hacia Tennessee, Nashville, Music City. la ciudad de la música, There's Country Music City. Elvis Presley, Johnny Cash, donde estaba Elvis Presley, Johnny Cash, Johnny Cash. Bhakti Bringa Maharaj, Bhakti Bringa Maharaj, Buddhimanta. Buddhimanta. Yeah. So now I have a very good friend there, Y entonces tengo un muy buen amigo ahí. Nitai Gaur Sundar Das. Nitar Gaurasundar Das es el nombre de mi amigo. He comes from a very nice Indian family. Él viene de una familia hindú muy bien, muy buena. But he came to the U.S. and became psychiatrist. Pero se vino a Estados Unidos y se volvió un psiquiatra. And so we started a non-profit corporation in Tennessee. Entonces empezamos una corporación sin fines de lucro en Tennessee. Yeah. And so we were based there. Entonces estábamos como basados ahí, como vivíamos ahí, como era nuestra base. But then I would go to South America twice a year. Pero yo viajaba mucho a Sudamérica 2 veces por año, Yeah, 2 months each time. 2 veces cada vez que viajaba, And then maybe 2 meses, perdón. 2 months through Spain and India. Y después 2 meses entre España y la India. Yeah. So, and mostly again these academic and cultural programs. Y más que nada haciendo siempre estos programas académicos y culturales. And Prabhupada, because I started in science. Como yo comencé en la ciencia, Yeah, but it's boring. pero es aburrida la ciencia. It's like that. Yeah. And so then I was more involved in like cultural anthropology, those kind of programs. Entonces me involucré más en la antropología cultural y demás, en la cultura, la antropología. But then I met Bhakti Swarup Damodar Swami. Pero después conocí a Bhakti Swarup Damodar Swami. Actually, he's my sannyas guru. De hecho, él es mi guru sannyas. He's from Manipur. Él es de Manipur, It's in the northeast of India. que es en el noreste de la India. It's in the foothills of the Himalayas. Está a los pies de los Himalayas, Faldas. en las faldas, Las faldas del Himalaya. Yeah, and they've been Chaitanya Vaishnavas for hundreds of years. Y ellos fueron Vaishnavas del señor Chaitanya por cientos de años. And it's a very remote place. Y es un lugar muy remoto. Yeah, so he came to the United States and then he met Prabhupada. Entonces, Swarup Damodar vino a Estados Unidos y conoció a Srila Prabhupada. And even though he was here to study science, Y a pesar de que él estaba ahí para estudiar ciencia, he became
totally convinced that his culture had so much to offer. Él se volvió completamente convencido de que su cultura tenía tanto para ofrecer al mundo. Yeah, they're followers of Lord Chaitanya. Sí, ellos son seguidores del señor Chaitanya. Yeah. So then Prabhupada inspired him to start the Bhaktivedanta Institute. Entonces ahí fue donde Prabhupada lo inspiró a comenzar el Instituto Bhaktivedanta. Yeah, and so he was inviting me to join the institute. Entonces él me invitó a unirme al instituto. But I was wondering, oh my gosh, more science. Y yo dije, oh Dios mío, más ciencia, qué aburrido. So I asked Tamal Krishnamar, Entonces le pregunté a Tamal Krishna Maharaj, one of Prabhupada's very prominent disciples. uno de los discípulos más prominentes de Srila Prabhupada. Yeah, his Prabhupada's secretary for many years. Fue el secretario de Prabhupada por muchos años. What did he think about this scientific, programs, education? ¿Qué pensaba él sobre estos programas y educación científica? And he told me very intensely, Y él me dijo muy intensamente, Prabhupada said Srila Prabhupada dijo, over and over again for his entire last year, una y otra vez en el último año que estuvo sobre la tierra, scientific preaching is my #1 preaching program. dice, la prédica científica es mi programa número 1 de prédica. So finally I surrendered, Entonces finalmente me rendí al tema. And then I found how I could fit in. Y ahí busqué y encontré de qué forma encajaba en todo esto. Yeah, the actual scientists in the institute, Los científicos del instituto, like Richard Thompson, Dr. Singh, Richard Thompson, el Dr. Singh, they were all very intense scholars and intense researchers in their own area. ellos eran muy intensos, académicos en su propia área. Yeah, the scientific epistemology, La epistemología científica how science knows things, es cómo la ciencia sabe de las cosas, is called rational empiricism. es conocido como el empiricismo racional. Yeah, you use your senses. Utilizas tus sentidos. In Sanskrit, pratyaksha. En sánscrito se dice pratyaksha. Yeah, we accept this. Y nosotros aceptamos eso. And then you use different mathematical systems, logical systems to expand that knowledge. Y después utilizas diferentes sistemas matemáticos y racionales para expandir ese conocimiento. So the Vedas discuss this. Entonces los Vedas hablan de todo esto. Pratyaksha, Pratyaksha, Anumana. Yeah, but then they go beyond that. Pero ellos van más allá de todo esto. So Pratyaksha, Anumana, I was thinking about here. Yeah. So the Bhagavad Gita describes different kinds of knowledge. Entonces el Bhagavad Gita describe diferentes tipos de conocimiento. And scientific knowledge, the way it's established, is knowledge in the mode of ignorance. Y el conocimiento científico, de la manera que hoy en día está siendo establecido, se dice que es conocimiento en la modalidad de la ignorancia. Yeah, to get your doctorate, to get your doctorate, para obtener tu doctorado, por ejemplo, you have to know one specific field very, very intensely. Tienes que conocer uno de esos campos, de cualquiera de los campos, muy intensamente. I get my doctorate on you. ¿On? You. Ajá. Si yo tengo un doctorado sobre ti, but I have to focus on your nose. Tengo que enfocarme en tu nariz, por And I ejemplo. have to focus on the spot on your nose. Y tengo que enfocarme en el puntito que tienes en la nariz. Yeah. And basically, there's like 6 people in the whole world who know what I'm talking about. Básicamente, simplemente habrá 5 o 6 personas en todo el mundo que sabrá de lo que estoy hablando. That's what's considered scientific knowledge. Y eso es lo que hoy en día se considera conocimiento científico. Yeah. And so I didn't have a PhD like the other people. Entonces yo no tenía un doctorado como todas las otras personas, Yeah, but I had this broader background. pero tenía este respaldo mucho más amplio. Yeah, physical sciences, life sciences, psychology. Ciencia física,
ciencia de la vida, ciencia biológica. So I was able to integrate the work of the different people. Entonces era capaz de integrar en los trabajos de cada una de estas Yeah, personas. because they knew their areas very well. Porque ellos sabían su área muy bien y la conocían muy bien. Yeah, they would debate with top scientists in the world. Ellos debatían con los científicos más grandes de todo el mundo. Who's that guy? Roger Ferrar, the tennis guy. What's his name? ¿The tennis guy? Roger Federer. Yeah, yeah, Uno que juega al tenis. No sé. Roger Federer. yeah. Sí. Yeah, so sometimes they have these, world championship games, Algunas veces tenían estos juegos de campeonato mundial and they may go back, 105 times or something, back and forth. y le pegan, ¿no? Como 150 veces para adelante y para atrás todo el tiempo. Yeah, so one time Sariputta was debating with one of the biggest philosophers in the world. Una vez Sadaputta era uno de los científicos de ahí, estaba debatiendo con uno de los más grandes científicos del mundo, At a very big science congress. en un congreso de científicos muy importante. And then the physicist, the philosopher was very impressed. Y el The philosopher he was debating with. Y el filósofo con el cual él estaba debatiendo estaba muy impresionado. Afterwards he said, Thompson, Y después de que terminaron de hablar, le dijo: Thompson, I still don't agree with your ideas, todavía no estoy de acuerdo con tus ideas, but you can play a good game of hardball. pero tú puedes jugar un muy buen juego, tú puedes jugar muy bien este juego. Yeah. So Hardball. that's Hardball, no sé cómo So- traducirlo. when we surrender to the desire of the spiritual master, Entonces, cuando uno se rinde al deseo del maestro espiritual, God, Dios, then everything becomes in proportion, entonces todo empieza a tomar proporción. and then we can see where we were supposed to participate. Y entonces ahí vemos cómo se supone que nosotros debemos participar. Yeah, and then it becomes very nice. Y entonces se vuelve todo muy bonito. Yeah, so that's how I was involved in this preaching aspect, science. Entonces así fue como yo me empecé a involucrar en este aspecto de prédica científica. Yeah, because we have to communicate. Yeah, we have to communicate our ideas, our perspective. Tenemos que comunicar nuestras ideas, nuestras perspectivas. Yeah. And then people can change their heart. Y las personas pueden cambiar su corazón de esa forma. Yeah. Otherwise, everybody will become chickens. Si no, todo el mundo se vuelven pollos, Yeah, following women. siguiendo a las mujeres. Así es, oye, pero qué interesante, ¿verdad? Qué bonito poder equilibrar, ¿no? O sea, tener el conocimiento científico, tener todo este conocimiento espiritual, poder compartirlo, poder viajar, ¿no? Ahora, yo desde el punto, desde la humildad, desde el desconocimiento de todo lo que practican, uno conoce por encima, pero muchas veces uno conoce la parte, tú sabes, lo más básico, lo más comentado, ¿no? Pero hay cositas que me gustaría que nos explicara un poco. Por ejemplo, yo sé que hay cosas claves en esta vida que llevan, y me gustaría de repente compartirlas con la audiencia, ¿no? Por ejemplo, el tema del silencio que ustedes aplican. ¿Cuán importante es el silencio para ustedes, su santidad? ¿Uno puede iluminarse cuando no hay silencio? How important is silence for you? Someone can become enlightened by silence? Hello, silence, my old friend. Hello, silence, my old friend. Talk with you again. It's a very famous song, no? Yeah, very famous. Es muy famosa, ¿sí? Sí. Good song too. Good Es song. una buena canción. No, because all over the world Porque en todas partes del mundo we find, philosophers. nosotros encontramos filósofos. Yeah, this is this natural human development. Esto es un desarrollo natural humano. Yeah. What's his name? Carl Rogers. Carl Rogers, He describes the hierarchy of different goals. él describe las jerarquías de diferentes metas. Yeah, Anumana, what's it called? Anumana, and then pranayama. Anumana? Pranayama, yeah, pratyahara. Anyway, there's this development, manas, yeah. So some people come to the philosophical life
Algunas personas llegan a la vida filosófica, but many people they don't have any good guide, pero muchas personas no tienen una buena guía. so they become frustrated Entonces se vuelven frustrados, and they take shelter of marijuana, beer, entonces se toman refugio en la marihuana, en la cerveza, Hollywood, en Bollywood, en Hollywood. and they just don't think about these things. Entonces no quieren pensar en estas cosas. But that's not natural for human beings. Pero eso no es natural para las personas, los seres humanos. Anumana? No, what is it? Anamaya. Anamaya, Pranamaya, Manomaya, Jnanamaya, Vijnanamaya. These are the different levels of human development. estos son los diferentes niveles del desarrollo humano. Anamaya, Pranamaya, ¿no? Vijnanamaya, etc. Son diferentes niveles de la conciencia humana. So, okay, Anamaya means food. Anamaya significa comida. Yeah, the bacteria, babies, they just want to eat. Por ejemplo, los bebés solo quieren comer. And bacteria. Y los bebés y las bacterias solo quieren comer, por And ejemplo. that's their life. Y esa es su vida. But then about 2 years old, Pero después, más o menos a los 2 años, human beings start identifying with their body rather than with their sense objects. los seres humanos empiezan a identificarse con sus cuerpos en vez de identificarse con los objetos. Yeah, if you try and cut a 2-year-old's hair, it's World War III. Si tratas de cortarle el pelo a un niño de 2 años, es como si fuese la Tercera Guerra Mundial. Yeah, when you flush the toilet, they have to watch it going down. Ya, cuando tiran la cadena al baño, tienen que ver cómo se está yendo por el... So I'm not the world. Yo no soy el mundo, I'm this body. yo soy este cuerpo. Yeah. But then next step is civilized life. Y el tercer paso es la vida civilizada, Yeah, Manomaya. es Manomaya. Yeah, and then okay, I'm Russian, I'm German, I'm a girl, I'm a boy. Ok, soy un chico, una chica, ruso, alemán, lo que sea. And this is developed, for over hundreds of years. Y eso se desarrolla a través de los cientos y cientos de años. It's even a part of our karma. Es parte incluso de nuestro karma. And many people never go beyond that. Y muchas personas nunca van más allá de toda esta comprensión. But beyond that then is Jnanamaya. Pero más allá de esta comprensión está Jnanamaya. And this is the introspective life. Y esto es la vida introspectiva. Socrates, Sócrates, Confucius, Confucio, Buddha, Buda, Shakespeare. Shakespeare. Yeah, and this is where people begin to ask these questions. Y ahí es donde las personas empiezan a hacerse preguntas sobre estas Yeah, cosas. why do we die? What are these things happening? ¿Por qué nos morimos? ¿Por qué las cosas suceden? Yeah. And this is, like Hamlet, Es como Hamlet, por ejemplo. to be or not. Or not. Ser o no ser. That is the question. Esa es la pregunta. Yeah. It's the same thing in the Bhagavad Gita. Es la misma cosa que se habla en el Bhagavad Gita. Identical problem. Es un problema idéntico. Yeah, Arjuna has to fight with his family members. Arjuna tiene que pelearse con sus familiares en el Bhagavad Gita. He doesn't want to be involved in this destiny. Y no quiere estar involucrado en el destino que le toca. Yeah. So the same questions, the same problems. Entonces, las mismas preguntas, los mismos problemas. And so when you just begin to value the investigation, Entonces, cuando recién comienzas a valorar la investigación, this is called Upadharma. eso se llama Upadharma. And that's what Buddha was presenting. Eso es lo que presentaba Buda, por ejemplo. He said, don't worry about the conclusion. Él decía, no te preocupes por la conclusión, Just become concerned with the investigation. solo preocúpate con la investigación. And some people, okay, then I'll tell you more. Y algunas personas sí dicen, ok, yo te voy a contar más. So silence Entonces, el silencio is one of the first steps. es uno de los primeros pasos. And when we turn away from all the material noise, Es cuando le damos vuelta la cara a todos los ruidos materiales. Socrates has the analogy of the cave, no? Sócrates tenía la analogía de la cueva. Yeah, and everybody's watching all these shadows. Todo el mundo está mirando todas estas sombras, Yeah, identifying with all these dramas. identificándose con esas sombras y esos teatros. But one person turned away from all the noise. Pero una persona miró hacia otro lado,
le dio vuelta la cara a todo ese ruido and then he comes out into the light. y salió y vio la luz fuera de la caverna, But la cueva. Socrates says, Entonces Sócrates dijo, because you're accustomed to the dark, porque estás acostumbrado a la oscuridad, you can't really see anything. There's just light in the beginning. no puedes realmente ver muy bien, porque lo único que ves es solo luz. So many people report this. Entonces muchas personas reportan eso. Yeah, when I get free from the noise, Cuando yo me vuelvo libre de todo este ruido, I come to the silence. llego al silencio. And it's so wonderful, Y es tan maravilloso, wonderful. maravilloso. But Pero then we begin to start to see forms and things like that. después empezamos a ver nuevamente formas y cosas por el estilo. Yeah. And so then that's, it's a step on the pathway. Eso sí, es un paso en el camino, el silencio. Yeah. Definitivamente, wow, me gustó mucho esa respuesta. Ahora, ¿cuál sería? Es un paso el silencio, pero ¿cuál diría usted, Santidad, que actualmente, cuál es el primer paso interior que cualquier persona pueda dar hoy en día para acercarse más a una vida espiritual? ¿Cuál sería el primero? What will be for you? What will be the first step that someone has to give to become closer to spiritual life? Wow. Everybody's different. Todo el mundo es diferente. Yeah. Mercury, Mercurio, Venus, Venus, the Earth, la Tierra, Mars, Marte, Jupiter. Júpiter. Yeah. They're all getting life from the same sun. Todos obtienen vida del mismo sol, Yeah, but they have different distances, pero tienen diferentes distancias, different atmospheres, diferentes atmósferas, yeah, different speeds of rotation. diferentes velocidades de rotación. Yeah, so everybody is going to have a different religion or yoga. Todo el mundo va a tener una diferente religión o yoga, But our conclusion is, pero nuestra conclusión es, many other people in the world, y muchas otras personas en el mundo, that God is the cause of all causes. que Dios es la causa de todas las causas. We believe in one God, Nosotros creemos en un solo Dios, Father Almighty, el Padre Todopoderoso, creator of heaven and earth, creador del cielo y de la tierra, whom all things are created. de donde todas las cosas son creadas. Yes, identical. Sí, es idéntico. Okay. And so then he's also the source of our progress. Entonces Él también es la fuente de nuestro progreso, It's because of his mercy y por su misericordia that we have the opportunity to develop our own path. es que tenemos la oportunidad de desarrollar nuestro propio camino. Yeah, and different people develop it in different ways. Y diferentes personas lo desarrollan su camino de diferentes formas, Yeah, because of their situation. por la situación que atraviesan. Yeah. Wow. Ok. Sí, cada cabeza es un mundo, como dicen. Ahora, y hay personas que dicen que el sufrimiento es necesario para despertar. ¿Qué opina usted de su santidad de eso? ¿Es verdad o no? Usually, Usualmente, yep. sí. Boy, when we turn away from God, Cuando miramos hacia otro lado de Dios, o sea, le damos la vuelta a la cara a Dios, Krishna, we turn away from his land, nosotros le damos vuelta a la cara a la tierra de Él, his people, a su gente, the events. a sus eventos, a los eventos que suceden en el mundo espiritual. So basically, we turn away from everything. Básicamente, le damos vuelta a la cara a todo. Yeah, we go into a comatose state. No, entramos en un estado comatoso, digamos. Yeah. But he's so kind, Pero Él es tan amable, like psychiatrist. como un psiquiatra, If somebody is in a catatonic state, si una persona está en un estado catatónico, yeah, then he may start giving them some drugs, yeah. Empieza a darle algunas drogas o algo por el estilo, Sodium pentothal, pentatol, sodium, sodio pentotal, LSD, LSD, something, and then
have them act out different dramas and stuff. Y después los deja que actúen diferentes dramas o teatros So en su vida. that's the material world. Entonces ese es el mundo material. There's really nothing here Realmente no hay nada aquí, because we turned away from porque nosotros le hemos dado vuelta la cara a la realidad, a Dios. So whatever we're going to experience here is just going to be dualities. Entonces cualquier cosa que nosotros experimentemos aquí siempre va a ser dualidad. That's how Socrates begins the Phaedo. Así es como Sócrates comenzó el Phaedo, With his final dialogue. con su diálogo final. Everything is just a duality here. Que todo es una dualidad aquí, But it's all aimed at waking us up. pero todo nos ayuda o todo apunta a despertarnos. So happiness is a impetus on the path. La felicidad es un ímpetu en el camino To smell the fragrance of the earth, para sentir la fragancia de la tierra, to appreciate the greatness of the ocean. apreciar la grandeza del océano. These are ways that Krishna says you can begin. Estas son formas en las que Krishna dice que puedes comenzar con eso. But also the negative aspect is also there. Pero también está el aspecto negativo, y también el aspecto negativo existe. So Krishna's always trying to wake us up. Entonces, Krishna siempre está tratando de despertarnos. So suffering and pleasure are part of the process. Entonces, el sufrimiento y el placer son parte del proceso. You're not going to become detached from material life unless you find it, distasteful. No vas a volverte desapegado de la vida material a menos que la encuentres desabrida. At the same time, you have to find spiritual life attractive. Y al mismo tiempo tienes que encontrar la vida espiritual como algo atractivo. Jesus was a sailor. Jesús era un marinero When he walked upon the water, cuando caminó sobre las aguas. and he spent a long time watching Y él pasó mucho tiempo mirando until he knew for certain hasta que él supo de seguro only drowning men could see him. que solo las personas que se ahogaban podían verlo. This is Leonard Cohen. ¿Esto es quién? Leonard Cohen. Leonard Cohen. Suzanne, no? Suzanne, yeah. Great singer. So it's identical. Entonces es idéntico, sí. Only when you're materially exhausted will you really turn to God. Solo cuando estás materialmente exhausto, empiezas a mirar hacia Dios. Wow. Y esa era justamente mi próxima pregunta. ¿Cómo lograr el desapego? Es algo tan difícil. How to reach to detachment. No. Again, this is the fundamental problem. Nuevamente, esto es un problema fundamental. I have an independent life from God. Yo tengo una vida independiente de Dios. We are like 3-year-old children. Somos como niños de 3 años. And I don't need mommy and daddy. Yo no necesito a mamá y a papá. So I can know independently. Yo puedo saber todo independientemente de ellos. Do things independently. Yo puedo hacer cosas I independientemente. can enjoy independently. Puedo disfrutar independientemente. So it's the same. So spiritual detachment comes because Krishna is teaching us. El desapego espiritual viene porque Krishna nos va enseñando. We have something to contribute, yes. Nosotros tenemos algo para contribuir, por supuesto. Even 3-year-old children can do amazing things. Incluso un niño de 3 años puede hacer cosas maravillosas y contribuir. But it has to be in cooperation with his two big sisters. Pero tiene que estar en cooperación con sus 2 hermanas mayores. Durga and Radha. Durga y Radha. Wow. So Krishna is always trying to arrange situations where we can become detached from the illusion. Entonces Krishna siempre está tratando de hacer algunos arreglos para que nosotros nos desapeguemos de la ilusión. Then we can maybe turn to the light. Y entonces nosotros podemos mirar hacia la luz. Uy. Tamasi Gam Jyotirmam. Very famous Indian phrase. Una frase muy famosa hindú, pero ahora no la recuerdo completa. Tamasi Mam Jyotirgam.
come out of the darkness, go into the light. Sí, básicamente la frase dice, sal de la oscuridad y ven hacia la luz. You know, and it's the same for Socrates, same for Confucius, same for Jesus. Es lo mismo para Sócrates, lo mismo para Confucio, lo mismo para el Jesús, lo mismo para Buda, todo lo mismo. Yeah, yeah. Ok. Wow. Ok. Aquí vamos muy bien. Esto está cada vez más interesante. Ahora, si tuviera, Santidad, que resumir el camino espiritual en una sola práctica diaria, ¿cuál sería? If you have to sum up the spiritual path in only one daily practice. Get up early and get your rounds done. Levántate temprano por la mañana y canta tus rondas del Mahamantra todos los días. Temprano. Hay que comenzar así el día. Ese es el mejor camino a una vida espiritual. This is for somebody who's found a guru. Esto es para alguien que ha encontrado un guru, An acharya, un acharya, a messiah, un mesías, Jesus Christ, Muhammad. Jesucristo, Mohammed. And so we're following Lord Chaitanya, Krishna. Nosotros seguimos al Señor Chaitanya, Krishna. And then the rosary is the essential part of our process. Entonces el rosario es una parte esencial de nuestro proceso. And so then that's we have to follow the instructions of your acharya. Entonces por eso uno tiene que seguir las instrucciones de su acharya, de su guru. God expands himself in the form of the logos. El Señor se expande él mismo en la forma de un logos. Okay. Jesus Christ. Jesucristo, porque in the beginning was the verb. El Señor Jesucristo al principio era el verbo. And the verb was with God and was God. Y el verbo estaba con Dios y él era Dios. And became man. Y se volvió hombre. But the Greek is the verb. The Greek is logos. Pero la palabra en griego es no es verbo, es logos. So this is Balaram, Nityananda. Entonces esto es Balaram, Nityananda. Always, God is always there expanding himself. Siempre Dios está ahí, se expande el mismo. Ok. Wow, ok, claro. Ahora, y la palabra disciplina es sumamente importante, ¿no? En este camino. Mantener la disciplina cada mañana, cada noche, cada... The word discipline is very important for this path. In the morning, in the evening. I don't know what the English word means exactly. No sé exactamente qué significa la palabra disciplina en inglés. You see, in our Western culture, we're always looking back for the original Greek meaning, Latin meaning. Nosotros vemos en nuestra cultura occidental, siempre estamos mirando hacia la etimología de la palabra en griego o en latín. So scientists try to do this. Entonces los científicos trataron de hacer eso. To take original words and use them for their process. Tomar las palabras originales y utilizarlas para su proceso. There's a tremendous amount of heritage within science. Hay una tremenda cantidad de herencia en la ciencia. But Prabhupada says, pero Prabhupada dice, a disciple means discípulo significa one who follows the discipline of another. Aquel que sigue las disciplinas de otro. So you can be a disciple of Adolf Hitler. Puede ser discípulo de Adolfo Hitler. If you follow his discipline. Y si sigue su disciplina. And usually that in the beginning, that's certain rituals and things like that. Y usualmente sí, al principio hay ciertos rituales y cosas por el estilo. But then later it becomes developing a certain viewpoint, way of the viewpoint. Pero más adelante se empieza a desenvolver como un propio punto de vista, una propia perspectiva. Sí. Raga Nuga. Es lo que se llama Raga Nuga. Boy, there was a big philosopher from Harvard. Había un filósofo muy grande, un gran filósofo de Harvard. Alfred North Whitehead.
Alfred North Whitehead. And he said, Y él dijo, the safest way to characterize all Western philosophy la manera digamos, la mejor manera de caracterizar la filosofía occidental completa is to say the whole thing is a footnote to Socrates. es decir, que todo lo que ellos saben es simplemente un pie de página, un pie de nota de Sócrates. Yeah. And then we include Euclid. Y también incluimos a ¿cómo se dice? Euclides? Euclides. Yeah, because all of our mathematics comes from him. Porque todas nuestras matemáticas vienen de él. Yeah. He defines the point or the line. Él definió los puntos, las líneas. Yeah, without Euclid's principles, you can't have numbers. Sin el principio de Euclides no podemos tener números. Yeah, you can't count. No podemos contar. And then arithmetic, everything is based upon his principles. La aritmética, todo está basado en sus principios. But it has Pero a very specific philosophical basis. Pero tiene muy específicas bases filosóficas. Un base. Yeah. Tiene una base muy específica filosófica. Yeah. And it's very, very impersonal. Y es muy, muy impersonal. But Pero they in the beginning of science, al comienzo de la ciencia, when they were adopting Euclid's logic, cuando ellos estaban adoptando la lógica de Euclides, there was a discussion. Why do we do this? había una argumentación, una discusión de por qué estamos haciendo esto. I think it was Galileo who said, Creo que Galileo fue que lo dijo. because it feels right. Y Galileo dijo, porque se siente bien. Yeah, and the Vedas say Y los Vedas dicen, that ultimately the basis of everything al fin y al cabo las bases de todo is rasa, es raza, sentiment. sentimiento. But this is a very, very, high kind of sentiment. Pero esto es un tipo de sentimiento muy elevado. So it's a big discussion with scientists. Entonces hubo grandes discusiones entre científicos About the position of aesthetics within science. sobre la posición de la estética en la ciencia. Yeah. And so that's what we're trying to reawaken. Entonces eso es lo que estamos tratando de redespertar. Yeah. Wow, qué bonito trabajo, ¿no? Ahora, Su Santidad, ¿y qué me puede decir de una palabra como el ego que existe en la humanidad? Wow. Okay, yeah. What can you say about, ego? The word ego. Well, it's a very big word in Western culture. Es una palabra muy, muy grande en la cultura occidental. Yeah. And so you look back at the original, Greek culture. Y si miras hacia atrás en la cultura original griega, there was a drama. Había un drama o un teatro, una obra de teatro, And there was the mask. y estaba la máscara. And that was the persona. Eso era la persona. But behind the persona Pero detrás de la persona was the psyche. estaba la psyche, Yeah. la del psique. Yeah. And so the ego is like considered, kind of like the essence of the psyche. El ego es considerado más o menos como la esencia de la psiquis. Prabhupada decía, Of all the Western philosophers he heard, de todos los filósofos occidentales que él escuchó, Carl Jung had the most common sense. Carl Jung era el que tenía más sentido común. So that's been a very major investigation of ours. Eso It has been a very primary investigation. Eso fue una de las investigaciones principales. And it is. Carl Jung has such incredible insight. Carl Jung tiene increíbles realizaciones realizaciones internas. So he was very much investigating what is the ego. Entonces él mucho investigó sobre el tema del ego. From the viewpoint of Socrates, desde el punto de vista de Sócrates, Immanuel Kant, de Immanuel Kant, Freud, Dostoevsky. Dostoyevsky. He's saying it's very, very subtle. Sí, es muy sutil. In most cases, it means what is the ultimate self. En la mayoría de los casos, básicamente, lo que significa es cuál es el fin
el último ¿no? el último yo, Yeah. el yo último. And of course, that's a very profound question. Y por supuesto es una pregunta muy profunda. And if you have a lot of noise in your mind, you're not going to be able to see it. Y si tienes demasiados ruidos en tu mente, no vas a ser capaz de verla. Yeah. So usually it means, the ultimate self, ultimate character of the self. Usualmente se refiere al carácter último del yo. Yeah. I am Adolf Hitler. Yo soy Adolf Hitler, por ejemplo. I am Chancellor of the Third Reich. Soy Gentler. Chancellor? Chancellor? Soy canciller. Chancellor. Soy el presidente del Tercer Reich, por ejemplo. Yeah, okay, so that's a temporary ego. Es un ego temporal. Yeah. Wow, el ego. El ego. Qué difícil eliminarlo y darse cuenta, ¿no? Llegar a ese último yo, que interesante por donde lo atinó. Ahora, por acá nos preguntan, Su Santidad, muchas personas han escrito por aquí algo que quisiera que usted nos comente un poco sobre su estilo de alimentación, que es muy especial, ¿no? Que es muy cuidadoso y eso también es parte, obviamente, del camino. Okay. Sorry, go ahead. Adelante. Disculpa. Que a lot of people are asking here about su dieta, del estilo de comer, el estilo de vida, de la filosofía, o sea, de la alimentación dentro de este camino de ustedes es una parte fundamental. Y la gente aquí nos está preguntando cómo exactamente, que quisiera escucharlo a usted, la importancia de esta alimentación balanceada y cómo la llevan. Diet. If you can elaborate on our diet, the balance, how our diet is so balanced, and why we eat what we eat, and all that. People are asking here. People are asking that. There's a famous Western phrase. Hay una frase famosa en Occidente. Some people can go 3 weeks without food. Algunas personas pueden pasar 3 semanas sin comer. Yeah. Some people can go 3 days without water. Algunas personas pueden pasar 3 días sin agua. But very few people can go 3 minutes without air. Pero muy pocas personas pueden pasar 3 minutos sin aire. Yeah. So we eat to get prana. Nosotros comemos para obtener prana In the body. en el cuerpo. And this is the movement of the air, these things like that. Y este es el movimiento del aire y cosas así. There's one phrase in health, for health, Hay una frase para la salud. It says you're not tired. Y dice, tú no estás cansado, You're thirsty. estás sediento. Yeah, and it's promoting the idea of sufficient water. Y con eso promueven la idea de de suficiente agua. But this is the basic principle of yoga. Y ese es el principio básico del yoga. That the spirit, Que el espíritu, the respiration, la respiración, is the essence of diet. es la esencia de las dietas. And if you start becoming conscious of eating for that spirit, Y si tú empiezas a volver consciente de comer en ese espíritu, yeah, then you start to develop your finer faculties. entonces empiezas a desarrollar tus facultades más refinadas. One of the greatest classics of China. Uno de los más grandes clásicos de China, It's called Journey to the West. es conocido como Viaje hacia el Occidente. Yeah, it's an essential part of Chinese culture. Es una parte esencial de la cultura china. It's again and again and again. It's made into movies, things like that. Es una y otra vez, hacen hasta películas, hablan de ese There's clásico. one famous movie Hay una película muy famosa, called Forbidden Kingdom, creo que se llamaba El Reino Prohibido, with Jackie Chan and Jet Li, con Jackie Chan y Jet Li. and it's based upon the same thing. Y está basada en esto, en lo mismo. So a monk, a pig, and a monkey are going to from China to India to get scriptures. Un monje, un cerdito y un monito viajan desde China hacia India.
hacia la India a buscar escrituras, Yeah, higher scriptures from Buddha. escrituras muy antiguas de Buda. And so they have many, many adventures. Y tienen muchas, muchas aventuras. It's like Don Quixote, you know. Es como Don Quijote. Yeah. But one of the things that Monkey says, Y una de las cosas que el mono le dijo, he says, you don't become hungry in one day. tú no te vuelves hambriento en un solo día. Yeah. So this is when you're starting to eat for spiritual purposes. Ahí es cuando empiezas a comer por propósitos espirituales. How does what I'm eating, how will I digest this over the next few days? ¿Cómo es que lo que estoy comiendo ahora lo voy a ir digiriendo en los próximos días? I'm not just thinking about eating for the next meal. No estoy pensando en comer hasta la próxima comida. I already start to eat for several days. Empiezo a comer solo para mantenerme varios días. And of course, eventually you can start eating for eternity. Y por supuesto, uno eventualmente comienza a comer para toda la eternidad. Yes. And then you begin to realize that what I'm eating for prana. Y entonces uno se empieza a dar cuenta que uno en realidad está comiendo por prana. Well, what is the essence of the prana? ¿Y cuál es la esencia del prana? Yeah. Then you begin to realize that it's all coming from Krishna. Cuando uno empieza a darse cuenta de que todo al fin y al cabo viene de Krishna. When you hear the sound of Krishna's flute, Cuando escuchas el sonido de la flauta de Krishna, that gives you all the power and energy you need. ese te da todo el poder y la energía que necesitas. That is actually the essence of all true eating. Eso es de hecho toda la esencia de toda la comida que comemos. Yeah, but then we have to be able to live on sunlight. Pero después tendríamos que ser capaces de vivir de la luz del sol But también, it's natural. porque es natural. Somebody may think, how can you stop smoking? Alguien podría pensar, ¿cómo puedes dejar de fumar? It's impossible. Es imposible. Yeah, how can you stop drinking? You can't live without drinking. ¿Cómo puedo dejar de beber? No se puede vivir sin beber. Yeah. But the Vedas are saying you have to live without food, Pero los Vedas dicen también, tienes que vivir sin comida and you have to learn to live without gross air, material air. y tienes que aprender a vivir sin aire material, el aire material. And then you'll get spiritual sustenance, Entonces comienzas a tener sustento espiritual, which is natural for us. lo cual es natural para nosotros. So, now it's time for coffee, no? Ahora es tiempo para el café, ¿no? Aquí está el café. ¡Wow! ¡Qué interesante en verdad! Ahora, me gustaría, ya antes de que se nos vaya el tiempo, hacerle una pregunta con toda la humildad posible. ¿Qué consejo nos dejaría, tanto a mí, a toda la audiencia, para obviamente vivimos en un mundo está un poco al revés, tantas cosas que suceden, ¿no? ¿Cómo lo aconsejaría usted en una ciudad, esa gente que vive entre tanto ruido, ese tanto ruido que tenemos en la cabeza, como dijo usted, que vivimos rodeados de estrés por todas partes? ¿Qué consejito nos podría dar así muy sencillo para alcanzar esa paz interior, ¿no? O sea, concentrarnos en qué principalmente. What we should be concentrated in, as a suggestion that you can give us a suggestion for people who live in this very awkward world, this Kali Yuga up and down and all that. So just to keep our peaceful, to have a peaceful life. Yeah. No, as much as possible, we should get out of this. Lo más posible deberíamos salirnos de ahí, de esa ciudad y lo que sea. The Vedas recommend Los Vedas recomiendan that people should live in a village que las personas deberían vivir en pueblos for generations. por generaciones y generaciones. You only go to the city to do some passionate things. Y uno solo va a la ciudad a hacer alguna cosa media pasional, Pay the taxes. pagar algún impuesto o algo, Look at new farm tools. o buscar algunas herramientas de la granja o algo. Yes, you see some of this, but that's not how you should live. Pero esa no es la forma en que uno debería You vivir. should live naturally in the village, close to nature. Uno debería vivir en pueblos, naturalmente, muy cerca de la naturaleza. So all the medical systems, everything else in the Vedas are based on that kind of environment. Entonces todos los sistemas médicos, por ejemplo, y todo lo demás en los Vedas, están basados en ese tipo de medio ambiente. And it's a very effective lifestyle. Es un estilo de vida muy efectivo. Yeah.
And so, as much as possible, we get out of the gross environment. Entonces, lo más que podemos, deberíamos alejarnos de esos ambientes muy burdos. Yeah. And we have projects in ISKCON, very effective. Y tenemos muchos proyectos en ISKCON, por ejemplo, muy efectivos. Yeah. But even if you're in the city and stuff, Pero incluso si vives en la ciudad y demás, any part, then different times of the day and so on are available. En cualquier momento del día, No. No. In different times of the day. en cualquier momento del día, Yeah. Our different aspects, different parts of the day are more spiritual. vale. En diferentes momentos del día son más espirituales que otros. Yeah, basically from 2 o'clock in the morning until 10 o'clock in the morning is more spiritual. Normalmente entre las 2 de la mañana y las 10 de la mañana es un momento más espiritual. It's in the mode of goodness. Está en la modalidad de la bondad. Yeah, you see all the bars are closing up by 2 o'clock. Y ves que todos los bares más o menos cierran a las 2. Yeah. And then, in French, what's the word? Dominican Christian church, they have a very strong program in the morning. Y en las iglesias dominicanas, por ejemplo, tienen sus servicios a las 2 de la mañana, por ejemplo. Like iglesia. En las iglesias, sí. And then at 10 o'clock, all the businesses open. Y después a las 10 de la mañana todos los business, las tiendas empiezan a abrir. Yeah, all the mode of passion starts. Entonces la modalidad de la pasión comienza. Now people are focused on getting results. Las personas se enfocan a partir de esa hora en obtener resultados. They're not contemplating things very deeply. No contemplan las cosas muy profundamente. But if you have a very strong program, Pero si tienes un programa muy fuerte, if you do good work from 2 o'clock till 10 o'clock, si haces un programa muy fuerte entre las 2 de la mañana y las 10 de la mañana, when you enter into the business and political world, cuando entras en los negocios y en el mundo político, you have very, very good basis of why you're there. tienes muy buenas bases o fundamentos o cimientos de entender de por qué estás ahí. And you'll be able to work properly. Y vas a ser capaz de trabajar apropiadamente. Sí. And then for the fool, Y después, for the fool, yeah, para el tonto, the happy hour is está en la hora feliz, el happy hour es 6 o'clock in the afternoon. a las 6 de la tarde. Yeah, they have alcohol half price. Alcohol a mitad de precio. They're not giving milk half price. Y ellos no te dan leche a mitad de precio, pero alcohol sí. Something that makes you stupid, Entonces eso te hace estúpido. Yeah, so then the mode of ignorance goes from 6 o'clock until 2 o'clock. Entonces ahí la modalidad de la ignorancia va desde las 6 de la tarde hasta las 2 de la mañana del otro día. And you can see all the content of the television, the media becomes more stupid, Y tú puedes ver todo el contenido de la media, de la televisión y todo, a partir de esa hora se volvemos estúpidos. Yeah. So this get up early. Entonces si te levantas temprano And follow some program. y sigues algún tipo de programa espiritual. There are many, different religious groups that have nice, description of how to use your morning time. Hay muchos grupos religiosos que te explican, por ejemplo, cómo utilizar mejor tu tiempo durante la mañana. And then when you go into the day, okay, you're ready, Y después cuando entras en el día, te metes de lleno en el día, ya estás preparado. Ya estás. Yeah. And you'll be able to even make that spiritual. ¿Cómo? And you'll even be able to make those hours spiritual. Y vas a ser capaz de hacer incluso esas horas, también las puedes hacer espirituales. Yeah. La mañana. Ok. Yeah. Qué bien. Be here at 2 o'clock tomorrow morning. Así que mañana a las 2 de la mañana. Mañana 2 de la mañana. Ay, oye, que verdad que placer. Una última pregunta para su santidad Hanumat Presaka. Yeah. Anyway. La música. Okay. ¿Es importante la música en la vida?
poor man's piano. Este es el piano de los pobres. No. Yeah, sound is the subtlest of all the gross elements. El sonido es el más sutil de todos los elementos burdos. When many poets, Muchos poetas mystics, místicos, they describe how the soul becomes involved in the material world. ellos describen cómo el alma se involucra dentro del mundo material. And there are different coverings. Y hay muchas cubiertas diferentes. First, the psychological covering, Primera está la cubierta psicológica. and then the physical coverings. Son metafísicas, son cubiertas metafísicas. And different bodies relate to these different coverings. Y diferentes cuerpos se relacionan con estas diferentes cubiertas. So the first gross covering is sound. Entonces, la primer cubierta burda es el sonido, Space. el espacio. All bodies occupy space. Todos los cuerpos ocupan espacio. It's just a tremendously interesting area in science. Hay una ciencia tremenda y súper interesante en ciencia, Acerca to this acoustical perception. que es la percepción acústica Yeah, and how it influences us. y cómo nos influencia, Yeah, it creates space. crea espacio. All bodies occupy space. Todos los cuerpos ocupan espacio. Yeah, but different cultures have different rules about how they use space. Pero diferentes culturas tienen diferentes reglas de cómo utilizar el espacio. Okay, then if you want to get more covered, Entonces, si quieres estar más cubierto, okay, then a portion of the space develops texture. en una porción de este espacio desarrolla textura. This is prana. Eso es prana, por ejemplo. Then a portion of the texture develops color. Y después una porción de la textura desarrolla color. And the color develops taste. Y del color desarrolla gusto. And then taste El develops fragrance. Y del sabor se desarrolla la fragancia. Yeah. And so within smell Y entonces dentro de los aromas are all the other previous elements, están todos los otros elementos previos, back even to the psychological elements. todos hasta el final, hasta llegar al último, que son los elementos psicológicos. And this is exactly what I was discovering when I was studying psychology. Y esto es exactamente lo que estuve descubriendo cuando estudiaba psicología. There was one lady, Había una mujer, and her husband died, su esposo murió, and she was dealing with everything in a very, sober fashion. y ella, de una manera muy sobria, iba tratando con todos los asuntos que se tenían que tratar. The mortuary, ¿Sorry? the mortuary, Con el velatorio, the insurance, el seguro de vida, etc. the family, the funeral. La familia, el funeral. So it came time for everybody to get in the cars and go to the funeral. Entonces llegó el momento de que todo el mundo se metiese en el coche e ir al funeral. So there were maybe 3 cars leaving from her husband's house. Entonces más o menos había 3 coches que salían desde la casa de su esposo. This is, very famous, case. Era es un caso muy famoso este. So everybody was going out to the cars, Entonces, todo el mundo estaba yendo hacia los coches and then she was going to leave, y ella iba a salir también. and she saw her husband's hat on the table. Y ella vio el sombrero de su esposo arriba de la mesa. And she picked it up, Y ella lo recogió and the fragrance was there. y el olor de él estaba ahí. Wow. And she said it was like somebody kicked her in the stomach. Y ella sintió como si alguien le hubiese pegado una patada en el estómago. All the memories came back Todas las memorias volvieron a ella. from the fragrance. A partir de la She fragancia. just fell on the ground, very hysterical. Entonces ella cayó al piso completamente histérica. Yeah, so this is again Vedic science. Esto también es ciencia védica. So then music is the subtlest, the subtlest of all the gross elements. Entonces música es la más sutil de todos los elementos burdos. Fidel Castro, Fidel Castro, he was with the press one time, él estaba con la prensa una vez and he said, y él dijo, Europeans think los europeos piensan that we Cubans are only interested in 2 things, que los cubanos solo estamos preocupados por 2 cosas, drinking and dancing. beber y bailar.
But it's not true, is it? Is it? It's not true, is Pero it? eso no es verdad, ¿o sí? Es verdad. And everybody started dancing, you know. Y todo el mundo bailando y cantando. So as soon as there's good music, Entonces, inmediatamente que hay buena música, everybody wants to dance. todo el mundo quiere bailar. Yeah, yeah. So music becomes touch, becomes like that. Entonces la música se vuelve algo táctil y así todo se va desarrollando. So it's essential. La música es esencial. Esencial. Se contagia, la energía, ¿no? Becomes se siente. contagious. The energy becomes contagious. Yeah, yeah. Uy, por favor. Good or bad, yeah. Bueno, Qué, bueno oye, o mal. qué agradable charla. Gracias, en verdad. Ya saben, mira, bueno, estilo de vida, un camino de vida lleno de, mira, desapego, espiritualidad, amor, música. O sea, ¿qué más podemos querer, ¿no? En esta vida y libres de tanta angustia, de tanto estrés, libres de todas esas cosas que rodean. Y verdad que ha sido un grandísimo honor recibirlo, su santidad. En verdad que muchísimas gracias por acompañarnos aquí. Bienvenido a su casa. Muchísimas gracias al traductor, también al... But especially for A.C. Bhaktivedanta Swami. Y especialmente a A.C. Bhaktivedanta Swami. I have no sincerity. I have a little sincerity. Yo tengo un poquito de sinceridad nada más. But mostly just so many years of getting the mercy of such a saint. Pero tantos años realmente, más que nada tantos años de tener la misericordia de semejante santo como Bhaktivedanta Swami. Yeah, so many people. Tantas personas. Yeah, he's guru. You know? Él es el guru de tantas personas. Yeah, and he has his guru. Y él también tiene su guru. And then we see it spreads like that. Y así vemos cómo se va difundiendo esto, se expande todo esto. So thank you for organizing the program. Así que muchísimas gracias por organizar este programa. Yeah. No, muchísimas gracias a ustedes, en verdad. Bienvenidos a su casa. Bueno, feliz fin de semana. Llega el viernes, mejor manera de despedir esta semana imposible con su santidad Hanumat Presaka Swami, ya saben. Y bueno, antes de despedirlo, dejamos con una frase del día, su santidad, a ver si está de acuerdo. Y dice así: sí se puede conquistar, dice así, si logramos conquistar nuestra mente, logramos conquistar el mundo entero. ¿Es verdad? It's a phrase. If we can conquer our mind, we're going to be able to conquer the whole world. Yeah. Is that true? Yeah. Hamlet said, Hamlet dijo, to be or not to be. ser o no ser. That is the question. Esa es la pregunta, la cuestión. Take arms against the sea of Kauravas. Tomar armas en contra de un océano de Kauravas. Yeah. To die, to sleep. Morir para dormir. Yeah. Perhaps to dream. Perhaps. To dream. Quizás soñar, para soñar. But there's the problem. Pero ese es el problema. Because who knows what dreams will come. Porque ¿qué sabemos qué es lo que van a traer los sueños? I would count myself king of infinite space. I will count. I would consider myself. Me voy a considerar yo mismo If I was of infinite space. en un espacio infinito. Bound up in a nutshell. Atado solo en una cáscara de nuez. If only I did not have bad dreams. Si yo solo pudiera no tener malos sueños. So conquer the mind, you know? Entonces, sí, conquista la mente. Yeah. Ese es el camino. Yes. Conquistar la mente, bueno, y una vida de paz. Oye, muchísimas gracias, su santidad. En verdad, recuerden, bueno, Hanumat Presaka Swami, profesor, psicólogo, maestro espiritual. Ha sido un gran placer. Gracias también por toda tu ayuda. No, por favor. Traducción impecable. ¡Oh, Dios! Gracias. Gracias a todos. Esto es Café con Acentos.